Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, madre mía, va a ser asterisco explosivo asterisco. Agárrense fuerte porque el contenido de hoy es de esos que se quedan grabados, de esos que generan debate, de esos que ya lo verán. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones de las celebridades. Y más específicamente vamos a hablar de una pareja que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo, la historia de amor, el romance, el drama. Entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así es. Bomba, actor famoso revela todo sobre Kerem y Hande. ¿Qué pasó realmente y las verdades que nadie se atreve a decir? Y cuando digo todo me refiero a todo asterisco, desde los secretos que se esconden tras las cámaras hasta los rumores que corren por los pasillos de los estudios de grabación. Y como siempre antes de que nos adentremos en esta asterisco bomba informativa asterisco, les recuerdo que si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí en este canal siempre les traigo información fresca, jugosa, exclusiva y sobre todo veraz. Así que suscríbanse, es gratis. Y por favor, dejen su like, eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora sí a lo que vinimos. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, o bueno, siguen siendo, dos de las estrellas más rutilantes de la televisión turca. Su química en la serie Love is in the Air fue algo que simplemente no se podía ignorar. La serie fue un bombazo, un éxito rotundo a nivel mundial, y con ese éxito, llegó el fervor por su relación en la vida real. Los fans, las redes sociales, los medios de comunicación, los paparazzi, todos querían saber si ese amor que veíamos en pantalla era real, y sí, lo era. Recuerdo perfectamente esa época. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Fotos de ellos juntos, publicaciones románticas en Instagram, eventos a los que asistían tomados de la mano, declaraciones de amor que nos hacían suspirar. Era todo perfecto. Parecía que estaban predestinados a estar juntos, que su amor era verdadero, que eran la pareja perfecta. Parecían sacados de una película romántica. Pero como suele ocurrir en Hollywood, en Turquía, y en la vida misma, la realidad a veces es mucho más complicada que los cuentos de hadas. Y aquí es donde entra en juego la verdadera bomba. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué, después de tanto amor, de una relación que parecía tan sólida, terminaron separándose? ¿Qué fue lo que rompió esa burbuja de ensueño? Bueno, tengo información de primera mano. Tengo la fortuna de contar con una fuente muy confiable, un actor muy conocido, muy famoso, que ha estado dispuesto a romper el silencio. Es alguien que conoce el mundillo, que conoce a Kerem, que conoce a Hande, y que, con total confidencialidad y la promesa de mantener su anonimato, me ha revelado información que les va a dejar con la boca abierta. Este actor, a quien llamaremos, digamos. El informante ha querido permanecer en el anonimato para evitar problemas, para proteger su propia carrera y, sobre todo, para no generar controversias innecesarias. Pero me ha dado detalles que, aunque no puedo revelar su identidad, sí puedo compartir con ustedes. Lo que les voy a contar son cosas que él me confió, que he corroborado con otras fuentes y que, créanme, van a cambiar la forma en que ven esta relación. Prepárense porque esto es un viaje. El informante me contó que si bien la chispa entre Kerem y Hande era innegable, que esa conexión mágica que veíamos en la pantalla era real y que se trasladó a sus vidas personales, existían varios factores, varias dinámicas que complicaron su relación y que a la larga, terminaron por minar su amor. No todo fue perfecto como lo pintaban las revistas del corazón. Primero, y creo que esto es algo que afecta a casi todas las relaciones de celebridades, la presión mediática. El constante acoso de los paparazzi, las noticias falsas que se publicaban, los rumores que se inventaban, la especulación constante sobre sus vidas, los titulares sensacionalistas. Todo eso inevitablemente desgasta cualquier relación. Imaginen lo que es tener a la prensa acechándote a cada paso, inventando cosas, sacando conclusiones sin saber realmente lo que pasa. El informante me explicó que en Turquía, la fama es un arma de doble filo. Por un lado, te da reconocimiento y oportunidades, pero por otro, te expone a una vigilancia constante, a una invasión de la privacidad que puede ser asfixiante.
Los fans a veces se obsesionan con sus ídolos y esperan que vivan sus vidas de acuerdo con sus expectativas, sin importarles si eso es realmente lo que quieren. Y los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, están dispuestos a cualquier cosa por conseguir un titular, por vender más ejemplares incluso a costa de la verdad. Además de la presión mediática, el informante me reveló que a pesar del enamoramiento inicial, tenían personalidades muy diferentes y sobre todo, expectativas diferentes sobre el futuro. Kerem, según me contó, es una persona muy independiente con ambiciones profesionales muy fuertes, con una visión muy clara de lo que quiere para su carrera, y a veces, un poco distante emocionalmente. Le gusta su espacio, su libertad, y no siempre está dispuesto a comprometerse. Ande, por otro lado, es una persona más sensible, más apegada a la familia, con la necesidad de una conexión más profunda, de un compañero que la apoye y la entienda. Ella busca una estabilidad emocional, una base sólida sobre la que construir su vida. Quiere un hogar, una familia, y eso a veces puede chocar con las prioridades y los deseos de otra persona. Y aquí, mis amigos, es donde empiezan los primeros indicios de lo que podría ser la verdadera causa de su separación. Porque al final, la compatibilidad no es solo una cuestión de atracción física o de gustos en común. También es una cuestión de valores, de aspiraciones, de proyectos de vida. Y al parecer, Kerem y Ande no estaban en la misma sintonía en ese sentido. El informante también me habló de los egos. En este mundillo, en el mundo del espectáculo, los egos son muy grandes, son como volcanes que están a punto de entrar en erupción, y a veces es muy difícil encontrar un equilibrio. Me explicó que aunque se querían mucho, aunque sentían un amor verdadero el uno por el otro, la fama y el éxito de ambos crearon ciertas tensiones, ciertas competencias. Ambos son actores talentosos, hermosos, exitosos, y cada uno tenía sus propios proyectos, sus propios compromisos, sus propias ambiciones. Y por supuesto, el éxito llama al éxito. A medida que Love is in the Air se hacía más popular, las ofertas de trabajo para ambos empezaron a llover. Películas, series, campañas publicitarias, contratos con marcas de lujo. Cada uno tenía sus propias responsabilidades, sus propios viajes, sus propios horarios. Y eso inevitablemente les dificultaba pasar tiempo juntos, fortalecer su relación y mantener una vida personal estable. Los viajes constantes, las grabaciones largas, las agendas apretadas, todo eso puede erosionar cualquier vínculo por fuerte que sea. Pero lo más impactante que me contó el informante, algo que hasta ahora no había escuchado en ningún otro lado, fue algo que sinceramente me dejó sin palabras. Me habló de celos profesionales. Sí, así es. Aparentemente existía cierta rivalidad, cierta envidia por el éxito del otro. Cada uno quería destacar, cada uno quería ser la estrella, y eso inevitablemente generó fricciones. No voy a entrar en detalles específicos sobre quién sentía más celos, o en qué situaciones se manifestaban, pero sí puedo asegurarles que este factor jugó un papel importante en la ruptura. Imaginen la situación. Dos jóvenes actores en la cima de su carrera, compitiendo por el mismo premio, por el mismo papel, por el mismo reconocimiento. Ambos saben que son talentosos, ambos saben que tienen potencial, pero solo puede haber una estrella en cada momento. Y la envidia, por más que se intente disimular, puede ser un sentimiento muy destructivo. El informante me explicó que aunque Kerem y Ande trataban de apoyarse mutuamente, de celebrar sus éxitos, a veces era difícil no sentir cierta frustración, cierta envidia, cuando el otro brillaba más que uno mismo. Y eso inevitablemente generó tensiones, roces, discusiones. Y es que el éxito en este mundo es efímero. Un día estás en la cima, y al día siguiente puedes ser olvidado. Por eso la competencia es tan feroz, y los egos tan grandes. Y por último, el informante me hizo hincapié en la diferencia de expectativas. Kerem, al parecer, no estaba preparado para dar el siguiente paso, para formalizar la relación, para comprometerse a largo plazo. Él, según me contó, estaba enfocado en su carrera, en sus proyectos, en viajar por el mundo, en explorar nuevas oportunidades. No estaba pensando en el matrimonio, en tener hijos, en construir un hogar. Ande, por otro lado, si quería algo más serio, algo más estable. Ella, según me dijo, ya estaba pensando en el futuro, en formar una familia, en encontrar un compañero de vida. Y bueno, al final, esa diferencia de expectativas terminó siendo la causa principal de la separación. Imaginen la situación, dos personas que se aman, que se atraen, que se complementan, pero que tienen visiones diferentes sobre el futuro.
¿Cómo se puede construir una relación sólida si no están en la misma sintonía? ¿Cómo se puede ser feliz si uno quiere una cosa y el otro otra? Es muy difícil, casi imposible. Y lamentablemente eso fue lo que ocurrió entre Kerem y Hande. Todo esto, por supuesto, son solo fragmentos de la información que me proporcionó el informante. He intentado resumir, de la forma más clara posible, todo lo que me contó. Pero con esto creo que podemos entender un poco mejor por qué Kerem y Hande terminaron separándose. No fue solo un capricho, no fue solo por la fama, no fue solo por la presión mediática. Fue una combinación de factores, una tormenta perfecta que terminó por destruir lo que al principio parecía ser un amor de cuento de hadas. Ahora bien, ¿qué ha pasado después de la ruptura? ¿Cómo están Kerem y Hande? ¿Cómo han manejado esta situación? Pues, según el informante, ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y buscando la felicidad por separado. Kerem ha estado involucrado en varios proyectos, viajando por el mundo, explorando nuevas facetas de su carrera, y sobre todo, disfrutando de su libertad. Hande, por su parte, ha continuado trabajando en la televisión, enfocándose en proyectos personales, cuidando su salud mental, y por supuesto, disfrutando de su tiempo libre y rodeándose de sus seres queridos. Ambos han intentado mantener una distancia prudencial, evitando encuentros públicos y, sobre todo, evitando hablar sobre su relación en los medios. Pero aquí viene la parte más interesante, el después. ¿Por qué será posible una reconciliación? ¿Existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos? El informante me reveló algo que sinceramente me sorprendió, aunque la herida sigue abierta, y ambos han hecho todo lo posible por mantener una distancia prudencial, la llama aún no está completamente apagada. Me contó que en ciertos círculos se especula con la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Es decir, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de las diferencias, a pesar de los celos y de la presión mediática, todavía existe la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. ¿Por qué? Bueno, según el informante, porque el amor que sentían el uno por el otro era muy fuerte, muy profundo. Y a veces el amor, por más que se intente reprimir, resurge, renace. Me contó que a pesar de no estar juntos, todavía se preocupan el uno por el otro, se apoyan a distancia, y que, de vez en cuando, tienen algún contacto. Pero como él mismo me dijo, el tiempo dirá. El futuro es incierto y nadie sabe lo que puede pasar. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué ocurre. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Sé que ha sido mucha información, mucha especulación, pero créanme que he intentado ser lo más objetivo posible, presentando los hechos tal y como me fueron contados. Recuerden, nada de esto está confirmado oficialmente, pero la fuente es muy confiable y tiene mucho peso dentro de la industria turca. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haber respondido algunas de sus preguntas. Espero haberles dado una nueva perspectiva sobre esta relación que tanto nos apasiona. La historia de Kerem y Hande, como muchas historias de amor, es compleja, con luces y sombras, con alegrías y tristezas. Y al final, lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones, y desearles lo mejor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo, que les haya parecido interesante. Me encantaría saber qué piensan. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué opinan de todo lo que hemos hablado hoy? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No se queden con las ganas. Todas sus opiniones son importantes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y como siempre, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.